Hola, hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Vamos a seguir con el patrón del panda. Como os dije en el anterior vídeo, voy a hacer esta orejita de aquí y así tenéis el ejemplo de esta oreja, ya que en el patrón viene detallado la oreja izquierda, perdón, la oreja derecha, pues se siguen exactamente los mismos pasos para la oreja izquierda y es exactamente lo que voy a hacer y así tenéis esa referencia. ¿Vale? Entonces, primero me dice que con el color gris, que es el 413 de DMC, que haga el motivo central de la oreja e interno, que es este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es marcarme la dirección de la puntada con mi lápiz o boli. Así que es eso lo que voy a hacer. Voy a mirar cuál es la dirección de la puntada. Voy a girarlo así, me resulta más cómodo dibujar. En la zona interna es completamente recto. En la zona externa ya sí que tengo que seguir la curva de la oreja, que veremos cómo hacer esas curvas, ¿vale? Exactamente igual que aquí, que hay que seguir esta curva, que ahora mismo vamos a ver cómo se hace. Bien, así que relleno la zona interna, a ver que no se quede fuera de cámara. Vale, y mientras rellenamos repasamos los conceptos básicos que ya hemos estado viendo. Aquí no puedo hacer punto satinado directamente porque es una zona bastante más amplia. Entonces voy rellenando con el punto de long and short stitch, es decir, el punto de puntadas largas y cortas. Y lo primero que me gusta siempre hacer y que os recomiendo es hacer las propias líneas que os habéis marcado de la dirección de la puntada. Y luego ya rellenamos entre medias. Y así es mucho más sencillo de bordar sin bordar de más, ¿vale? Entonces es eso exactamente lo que estoy haciendo ahora mismo. Vale. Tengo que rellenar este motivo, me detengo justo en el cambio de color, aquí sí me tengo que detener, es la misma idea que teníamos aquí en el morro, de tal manera que en la zona que pega a la parte blanca de la oreja nos debemos detener directamente en esas líneas que nos marcan el cambio de color. En cambio, en la zona que pega hacia la parte que sigue siendo la zona interna de la oreja, en el color amarillo, con el color amarillo, pues ahí sí debemos degradar. Entonces, como veis, aquí me detengo justamente en esas líneas que me marcan el cambio de color y de pelaje, que es la zona delantera de la oreja, que queda por delante de esta parte interna. Y por eso lo hacemos lo último, como bien vimos aquí en esta zona. Repasaremos luego más tarde por qué, cuando hagamos la parte blanca. Así que, siguiendo el punto de long and short stitch, voy haciendo puntadas largas y cortas y vamos a tener en cuenta las reglas de pintura a la aguja que os compartí, que tanto las puntadas largas y cortas van a ser diferentes entre ellas, es decir, unas puntadas van a ser largas y otras cortas, y también dentro de la misma longitud, es decir, dos puntadas largas no van a ser iguales, van a ir variando de forma a lo mejor 1 milímetro o 2 dependiendo del motivo a rellenar, y dos puntadas cortas tampoco van a ser iguales entre sí, ¿vale? Debemos tener en cuenta eso. Rellenamos a la hora de rellenar con un color sólido, como es en este motivo grande, que no podemos hacerlo con el punto satinado. ¿Por qué? Porque no os recomiendo hacer puntadas más allá de 1,5 cm. Aquí lo podríamos cumplir, pero es que prefiero así explicaroslo en detalle. 1 cm aproximadamente, lo que sea de rellenar con el punto satinado, como hacíamos aquí en estas zonas pequeñitas, y también teniendo en cuenta de que la dirección de la puntada era recta. Hay curva en cuanto que se va abriendo, pero en la puntada en sí va recta. Aquí, sobre todo en la parte blanca, no, ¿vale? Entonces que tengamos en cuenta eso. De todas formas, probad,
probad diferentes combinaciones a ver qué es lo que más os gusta visualmente también, que esto no es algo cerrado, ¿vale? Bien, pues primero hacemos una primera fila, es decir, dentro del motivo que tenemos que rellenar, pues hago una primera fila de rellenando la zona, de nuevo combinando puntadas largas y cortas, y que también dos puntadas largas no serán iguales y dos puntadas cortas tampoco. ¿Para qué? Para recrear estas montañitas del punto, efectivamente, de puntadas largas y cortas. Se crean como una especie de montañitas, pues eso es lo que tenemos que recrear. Y eso es lo que luego va a permitir degradar los colores de una forma más limpia también, ¿vale? Voy rellenando, siguiendo la dirección de la puntada, que me la he dibujado previamente. Termino de rellenar lo que veo más evidente, que me faltan puntos, y luego ya prefiero dejarlo así. Luego, si de nuevo veo que me falta algún punto, lo termino, pero bordamos siempre de manera superficial y luego ya retocamos, ¿vale? Para evitar hacer puntadas de más, que se ve un barullo ahí de puntadas, una montaña de puntadas, y no se queda plano el bordado. Bien, pues una vez que tenemos la primera fila hecha, ¿vale? A la hora de rellenar una zona con un solo color, ¿cómo seguimos rellenando? Como veíamos en el anterior vídeo, en el que vamos desde donde no hay nada bordado hasta donde hay bordado, arrastrando la aguja para que se coloque entre los hilos, también siguiendo la dirección de la puntada, y no clavar en los hilos. Además, colocamos y clavamos la aguja en posición diagonal con respecto a la tela, ¿vale? ¿Veis? No lo clavo en perpendicular a la tela, sino en diagonal. Así también la aguja se mete por debajo de los hilos y no se nota tanto la clavada de la aguja, que es algo que yo recomiendo evitar siempre, que se note la clavada de la aguja, ¿vale? Bien, pues me tengo que adentrar en lo que ya he bordado para degradar, en este caso no es degradar los colores, pero sí es verdad que es para rellenar y que quede lo más planito posible. No es un punto satinado que se detiene justo donde terminaba la puntada. No, me tengo que meter en esa superficie que ya está bordada, y por eso es mucho más sencillo ir siempre desde donde no hay nada bordado en la tela hasta donde hay bordado. Arrastramos la aguja por la superficie, ella misma se coloca entre los hilos, evitamos clavar en los hilos y romperlos. También nos ayuda a seguir la dirección de la puntada y lo hacemos, ¿vale? Y así rellenamos la superficie, este motivo que es gris en concreto, ¿vale? ¿Qué otra cuestión deciros? Recordamos que aquí en la zona que pega con el color amarillo, que luego irá amarillo, sí tenemos que degradar. Por tanto, con algunos puntos nos saldremos de la línea más que con otros. Con otros nos quedaremos al ras. Entonces siempre recomiendo quedarnos con algunos puntos al ras de la línea de separación de color, como por ejemplo en este caso, que me he quedado en la línea. Sigo lo que os decía, y con otros salgo. Y con algunas puntadas me saldré más que con otras, para crear de nuevo esas montañitas que me van a permitir después degradar los colores, en este caso con el amarillo. Esto ya lo vimos en los vídeos anteriores, pero no está de más repasarlo. Simplemente relleno las zonas que veo que directamente me faltan puntadas, porque veo la tela de fondo, con este color se ve mucho más evidente, y no hago de más, ¿vale? No hago de más, no es necesario. Cuando veo que un punto se va a montar sobre puntos que ya tengo dados, es que esa puntada sobra, ¿vale?
lo dejo así, que justo se me ha terminado el hilo. Y si luego cuando borde con el color amarillo veo que de nuevo se ve alguna parte de la tela de fondo, ahí sí hago una puntada porque me lo está pidiendo el bordado, pero si no es así, no hago nada más. Así que voy a enhebrar ahora el color amarillo, que es el 738, y sigo rellenando esa zona. Aquí vamos a cumplir otra de las reglas de la pintura a la aguja, del punto de long and short stitch, que es que cuando estamos en el borde de una figura, vamos a ir siempre desde el borde hacia dentro del bordado, ¿vale? Ahora os lo explico. También tened en cuenta que en esta zona, que es pequeña, si voy a hacer directamente una puntada que me cubre todo el espacio, es decir, punto satinado, respetando lo que es el degradado del punto de long and short stitch, y aquí sí que tengo que hacer varias filas, ¿vale? De todas maneras, miradlo ahora cómo lo voy a hacer yo y así os sirve de referencia. Bien, ¿qué quiere decir que vayamos siempre desde el borde de una figura hacia adentro? Pues es que es realmente un borde. ¿A qué me refiero? El borde lo tenemos prácticamente en todo el animal, ¿vale? Porque es lo que diferencia la zona bordada de la zona no bordada de la tela. Bien, pero a lo que me refiero es que cuando la dirección de la puntada se dirige precisamente hacia ese borde, ¿vale? Como en el caso ya terminado del panda, la dirección de la puntada se va a dirigir directamente al borde de la figura, tanto aquí como aquí en esta zona de la oreja, que es la que nos ocupa ahora mismo, pues tenemos que dirigir la puntada desde el borde hacia adentro, para evitar que con la tensión de la tela se nos formen agujeros precisamente en ese borde. Entonces, para evitarlo y que visualmente no quedaría limpio, vamos a ir desde el borde hacia adentro. Otro ejemplo para que lo veáis. En este caso, en este conejo que tenemos el patrón en la escuela de pintura a la aguja. Pues tenemos todo el borde de la figura, todo el borde, y luego todas estas puntadas que van en la dirección de la puntada dirigida hacia ese borde, que me estoy dando cuenta que es prácticamente en todo el bordado, pues todo iba desde fuera hacia adentro, desde fuera hacia adentro. Voy a ver si con otro patrón, con otro bordado podemos verlo, que no esté cumpliendo eso. Aquí en este, que es el proyecto de enero de la Escuela de Pintura a la Aguja, de la EPA, pues tenemos diferentes zonas, que es, voy a quitar esos hilos para que no os molesten en la explicación. Bien, tenemos como borde toda la figura, eso es el borde, ¿no? Pero para el propósito de lo que os estoy explicando es cuando la dirección de la puntada se dirige precisamente a ese borde. Entonces tenemos aquí dos casos. Tenemos cuando la dirección de la puntada se está dirigiendo directamente hacia ese borde, ahí lo he hecho de fuera hacia adentro, para evitar que se formen agujeros en la tela, aquí. Y aquí en este caso tenemos precisamente un borde, pero la dirección de la puntada está siguiendo ese mismo borde. Entonces aquí da igual que vayamos de un lado a otro, ¿vale? Entonces, eso es a lo que me refiero, igual que aquí en esta zona, pero aquí sí. Todas estas puntadas sí que fueron de dentro, perdón, de fuera hacia adentro. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Aquí en esta zona voy a ir desde el borde hacia adentro. Como voy a degradar, me meto en el color, arrastro la aguja por la tela, me meto y así degradamos el color. Y hago solamente una puntada que lo cubra todo, porque esta zona es pequeña y puedo hacer ese punto satinado. Otra cuestión importante, debemos tapar
el dibujo. Entonces bordamos o justamente encima de este o un poquito por fuera para que luego tapemos ese dibujo, esas líneas que nos marcamos como dibujo, ¿vale? Hago primero unas puntadas generales que son precisamente las líneas que me marqué de dirección de la puntada y luego relleno entre medias. Y voy alternando aquí dentro la longitud de las puntadas. Voy alternándolos dentro degradando el color con el gris, ¿vale? De nuevo, si veo que voy bordando, voy rellenando la zona y luego se me han quedado todas las puntadas más o menos al mismo nivel, no deshacemos, lo que hacemos es retocar, ¿vale? O bien con el propio amarillo o bien retomamos el gris y hacemos de nuevo algunas puntaditas para evitar que se vean unas líneas rectas entre un color y otro. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que quede como un degradado, ¿vale? Que quede el degradado. Para eso tenemos que combinar puntadas largas y cortas. Pero inevitable que de alguna manera, pues, sin querer, hagamos varias puntadas siempre de la misma longitud, ¿vale? Pero en vez de deshacer, a no ser que nos demos cuenta al momento y lo quitemos al momento, en vez de deshacer, pues lo que hacemos es retocar como buenamente podamos sin problema. Y como veis estoy yendo siempre desde el borde hacia adentro y así evito hacer agujeros. ¿Que cómo se crean esos agujeros? Pues que cuando clavamos la aguja, lo primero de todo es que cuando clavamos la aguja desde la parte delantera, hacemos una puntada, se crea un relieve en la tela. Y si además sumamos que ejercemos tensión, que además os la recomiendo tirar un poquito de los hilos para que se queden lo más planos posible, pues eso hace que se abra la tela aún más, ¿vale? Entonces, para evitarlo, no pasa nada, lo evitamos haciéndolo de esta manera. Ahora ya voy a seguir rellenando la otra zona y como os decía, aquí no puedo hacer punto satinado, tengo que rellenar con el punto de long and short stitch, siguiendo la dirección de la puntada. Si os resulta más cómodo posicionaros el bordado en la misma dirección que hay que seguir, también lo podemos hacer, ¿vale? Es decir, de esta manera. Que siempre es mucho más cómodo bordar con un portabastidor que tiene las dos manos libres. También mejora la posición del cuello y de la espalda, pero no es algo completamente necesario, entonces por eso no lo decía en los materiales básicos. Si la zona me permite hacer puntadas un pelín más largas, pues perfecto. Pero es verdad que aquí no lo puedo hacer tan largas como para cubrir toda la zona, porque es una zona bastante más amplia.
Entonces sí que tengo que hacer dos filas, con dos filas suficientes del punto de long and short stitch. Y voy rellenando la zona. Voy a ir más rápido para no eternizar tampoco el vídeo. Y vamos a ver ahora cómo hacer la curva, que ya veréis que es muy sencillo, con un método que me inventé, bastante sencillo de seguir la curva y que además no se nos olvida y queda muy bien. Así que voy a dejar, me falta alguna puntada, pero la voy a dejar por terminada para no hacer el vídeo muy largo. Entonces vamos a ir ahora a las zonas blancas, que ya sí que tienen una ligera curva. Para que sea lo más sencillo posible seguir esa curva, vamos a hacer el propio borde, que es la que me está marcando esa curva. Entonces me detengo aquí en el borde. Hago una puntada, ¿vale? Hago una puntada. Y ahora, ¿cómo hacer la curva? Pues voy a surgir desde la mitad de esa puntada, como veis, espero que se ve porque con lo blanco, desde la mitad de esa puntada, sin clavar en el hilo, sino muy pegadito a esta, surjo, avanzo, formando una pequeña diagonal, siguiendo prácticamente la curva. Al formar esa pequeña diagonal, vamos tapando la terminación de la puntada anterior y así da esa sensación de curva. Surjo desde la mitad, avanzo formando un poco de diagonal en la nueva dirección de la puntada que estoy dando para formar la curva. Al final no dejo de estar haciendo es seguir la línea de la oreja, que como ella misma tiene curva, pues así la estoy marcando. Surjo desde la mitad, aquí incumplo la regla, no pasa nada, mejor así y que sea lo más sencillo posible. Las reglas no son absolutas, al final no deja de ser un trabajo manual. Venga, pues ya voy rellenando lo de dentro. Surjo desde la mitad de la puntada anterior y avanzo. Surjo desde la mitad y avanzo, formando una diagonal, con ello ocultando la puntada, el final de la puntada anterior. Y así doy la sensación. Y ya voy a rellenar siguiendo esa idea. ¿Veis? Surjo desde la mitad y formo una diagonal y avanzo. Me están faltando puntadas por dar entre estas puntadas y así matizar aún más la curva. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Es decir, aquí me falta dar una puntada en medio y así lo primero de todo es rellenar, porque además estoy viendo la tela de fondo. Y lo segundo, matizar la propia curva. Ahí, donde veáis huecos, vamos rellenando. Espero que se vea el blanco. Si no se ve bien, no pasa nada,
porque luego aquí en la zona del cuerpo con los naranjas sí se verá claramente y es seguir la misma idea, ¿vale? Pero es que no puedo hacer más porque no he puesto siquiera la lámpara para evitar precisamente que no se viese. Venga, pues sigo rellenando. Me faltan aquí algunas puntaditas por dar y ya paso a recordar por qué dejábamos esta parte para lo último en la oreja. Porque por parte de la oreja queda ahí. Y si ya peinamos los hilos, mucho mejor. Bueno, esta parte de la oreja queda por delante de la parte interna. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, como queda efectivamente por delante, vamos a hacer ahora algunas puntadas que queden por encima y que dé la sensación de que son pelitos que efectivamente están quedando por encima de esa zona. Entonces hacemos algunas puntaditas, unas que entren más que otras. Aquí no es degradado como tal, sino simplemente marcar esa idea de que algunas puntadas están quedando por delante, por encima de esta zona. ¿Vale? Como veíamos en el morro. Y ahora importante no clavar en los hilos, sino entre ellos, ¿vale? ¿Vale? Voy a matizar mejor, voy a hacer mejor estas curvas de aquí, que me faltaba alguna puntadita para que no se vea así, siguiendo la misma idea en el borde, ahí, para que no se vea. Ahora voy a hacer esta curva de aquí abajo de nuevo y lo vemos claramente. Y así lo repasamos. Hago una puntada, surjo desde la mitad de esta puntada, en los bordes siempre tiene que ser por fuera, y hago una puntadita siguiendo una diagonal y siguiendo la línea. Hago una puntada haciendo diagonal para ocultar la terminación de la puntada anterior y así sigo la línea. ¿Veis? Dependiendo de la intensidad de la curva, esa inclinación de la puntada en diagonal será mayor o menor, ¿vale? Ahora vuelvo para terminar de hacerlo en esta zona del borde de la misma manera. Surjo desde la mitad, avanzo formando diagonal y cubro. Y así voy formando la curva, ¿vale? ¿Veis? Me faltaría aquí de nuevo para terminar de ocultar las líneas del diseño. Surjo desde la mitad, avanzo formando una diagonal y clavo, ¿veis? Y así ya quedaría oculta. Pues así es como lo tengo que rellenar por toda la parte de la oreja, siguiendo la dirección toda. Y así voy rellenando. De nuevo,
A veces lo más cómodo es incumplir algunas de las reglas que yo os doy, que son reglas para facilitaros el bordado, pero que no son reglas absolutas, ¿vale? Por ejemplo, aquí estaba incidiendo yendo desde dentro hacia el borde, ¿vale? A veces hay que hacer este tipo de detalles porque no son reglas absolutas, no estamos en matemáticas, estamos en un trabajo artesanal. Entonces es necesario lo primero bordar de la manera más cómoda posible, ¿vale? Bueno, lo doy por concluido eso, pero no nos olvidemos de que en la zona entre la parte inferior y la parte superior de la oreja hay unas líneas que las vamos a bordar con el naranja, que es el 434 de memoria, sí. Así que eso es lo que voy a hacer. Aquí que me falta hacer una línea, una parte de la oreja y la otra. Sin clavar en los hilos. Ahí, ¿vale? Esta parte interna iría completamente de blanco, esta parte me faltan algunas puntaditas, pero nos sirve así tal y como está. Habría que retocar lo que veamos que se haya quedado un poquito más, que no nos guste del todo el resultado, pero sin más, así quedaría la orejita. Venga, pues en el siguiente vídeo vemos ya cómo hacer el resto de la carita, muy sencillo, es seguir exactamente los mismos pasos, respetando los colores correspondientes a cada zona, pero también me voy a detener aquí, que puede ser a lo mejor un poquito más complicado, aquí en esta zona de las cejas, ¿vale? Y pues nada, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.